Hoy arreglamos con la mamá para que se quede con ella, pero va a haber días que estoy complicado. Me imagino que alguno de ustedes también debe tener familia, y eso es rarísimo todo esto, boludo. Bueno, les decía, entonces, la idea sería los lunes hacer encuentros sincrónicos y los jueves o viernes yo les estaría subiendo un video a la plataforma de YouTube y desde ahí ustedes lo van a poder ver para poder el lunes en este espacio charlar dudas, volver a desarrollar cosas, volver a ver y manejarnos de esa manera. ¿Les parece cómodo de esa forma? Es bárbaro. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Digo también, por el caso, por ejemplo, de Melissa recién, que planteaba que si algún día no se puede sumar a este espacio, poder tener el video, y si no se pueden juntar el día lunes, bueno, vemos miércoles, jueves, otro día para... Yo los martes también doy clases, entonces los martes estoy re complicado todo el día. Pero miércoles o jueves nos podemos encontrar de alguna otra forma para poder charlar y evacuar dudas quienes no se puedan sumar los días lunes. La bibliografía de esta materia es bastante... O sea, bueno, ustedes tienen el programa por ahí. ¿Lo pudieron descargar todos? ¿Lo tienen a mano? Bueno, comenzamos así haciendo un repaso por arriba de lo que es de lo que vamos a estar viendo. Esta materia es una materia introductoria a la economía. No sé si ya vieron economía o no, si alguien ya vio economía o no alguna vez, en alguna otra carrera, o si ya han cursado esta materia, o si han cursado otras, o si vieron en la secundaria. Les decía, esta es una materia bien introductoria al pensamiento, a la forma de razonar de la economía convencional. En ese sentido, lo que se plantea básicamente es un enfoque en el cual se analiza se estudia, digamos, una parte de lo que es la microeconomía y otra parte que es la macroeconomía. El programa estaba enfocado desde las dos perspectivas. Primero vamos a ver cuestiones de microeconomía y después cuestiones de macro, para después finalmente volver a cuestiones de micro. La microeconomía, en verdad, no existe esa tal distinción en la realidad, es más que nada un enfoque pedagógico, si se quiere, la distinción entre micro y macro. Pero la microeconomía básicamente se enfoca en la formación de precios. O sea, en las economías actuales, los precios sirven como indicadores para la toma de decisiones. El sistema de precios en una economía funciona como, principalmente como provee información para la toma de decisiones. Y entonces es muy importante para la economía poder analizar cómo se forman los precios. Los precios básicamente se forman a través de la interacción entre la oferta y la demanda, entre quienes demandan un bien, los consumidores, y quienes producen ese bien, los productores. Entonces, a través del libre juego de la oferta y la demanda, se forman los precios. Esa es la idea básica de la microeconomía. Entonces, cuando estudiemos microeconomía, vamos a estar estudiando cómo se comporta o cómo se conforma y se comporta la demanda y cómo se conforma y cómo se comporta la oferta
de un bien. Esa es la idea básica de lo que vamos a estar estudiando en microeconomía. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? Yo de esto, la bibliografía que vamos a estar usando es un texto clásico, un texto básico de un autor que se llama Samuelson, que fue Premio Nobel de Economía, Sarasa, que es el que está disponible, básicamente que es el que está disponible online. Yo después les envío el link o el archivo. Voy a ver qué me resulta más cómodo porque ando con bardos con la compu. Entonces veo que me resulta más cómodo. Si mandarles el link para que se lo descarguen o si les puedo enviar el archivo, mucho mejor. Y ese texto está bueno, es sencillo, es fácil de abordar, tiene ejemplos, pero está enfocado básicamente al estudio de Estados Unidos. Entonces tiene ejemplos de Estados Unidos, tiene ejemplos de algunos de España, pero no tantos de Argentina. Así que después lo vamos a tener que traer todo el tiempo al estudio del caso de Argentina, que es lo que más nos interesa. El problema, por así decirlo, por lo general, cuando uno arranca a estudiar economía, es el tema de gráficos y las matemáticas. ¿Por qué? Básicamente, cuando la economía neoclásica es como el paradigma dominante, el paradigma hegemónico, el paradigma central de la economía actual. El paradigma de la economía neoclásica hizo mucho uso de herramientales matemáticos y de desarrollos de modelos. Estos modelos lo que fueron haciendo fue ir introduciendo supuestos para poder ir estudiando y dejando de lado algunas variables. Entonces se introducen supuestos para poder analizar el comportamiento de los agentes económicos. En ese sentido, estos supuestos, o sea, van a ver en los textos, en el texto, van a ver todo el tiempo que los economistas usamos la expresión suponiendo que, o supongamos que, ¿sí? Es como que el latiguillo nuestro es ese, es todo el tiempo suponer que, suponiendo que, si no pasa tal cosa, suponiendo que solo pasa esto y esto, la idea de los modelos es poder predecir, a través de la introducción de esos supuestos, poder predecir qué puede llegar a suceder en la economía. Por eso siempre todos los pronósticos económicos son tan complejos y son tan disímiles. Y es por eso muy difícil que los economistas podamos acertarle a un pronóstico, porque por lo general, para hacer nuestros pronósticos, lo que hacemos es una simplificación de la realidad a través de estos modelos y a través de introducir estos supuestos. ¿Me explico o estoy haciendo mucho bardo? No, se entiende. Se entiende. Joya. Entonces, esas son las principales cosas con las que ustedes se van a encontrar. Se van a encontrar, cuando empiecen a estudiar economía, con modelos que simplifican la realidad a través de introducir supuestos. Y en ese mismo sentido, la economía neoclásica, estos modelos se basan mucho en el uso de herramientas del herramental matemático. Ustedes
por lo general ustedes no tienen problema con el uso de gráficos y de algunas ecuaciones, pero por lo general es muy difícil para alguien que no viene del palo de la economía poder, o sea, por lo general es muy difícil o se presentan varias dificultades a la hora de poder presentar estos gráficos en otras carreras. Con ustedes, por lo general, no hay problema. Pero sí, esto, digamos, ustedes vienen como acostumbrados con otras materias, con otros lenguajes. Acá es la primera vez que estudian economía en la carrera, y es todo un lenguaje nuevo, variables nuevas, que a ver, vamos a usar variables, letras, que ustedes, por ahí, para ustedes significa otra cosa, y para los economistas significa otra. No sé, la Y, la Y, la Q, la T, todas esas variables que para ustedes significan un montón de cosas, no sé, en física, en química, en lo que fuere, acá tienen otro significante. Entonces eso, tienen que tener especial cuidado en el uso de las variables y en poder discernir los gráficos a qué parte de la materia pertenecen. No sé si me explico. Eso ya lo vamos a ir viendo y ya se los voy a ir remarcando y machacando un montón, porque es común que a medida que avancemos en el curso se le vayan confundiendo los gráficos. Es lógico. Digo, por más que ustedes hagan el esfuerzo y vayan estudiando clase a clase, es lógico que los gráficos se nos vayan confundiendo, porque muchas veces son los mismos gráficos. Nada más que, por ejemplo, en microeconomía vamos a estar viendo el modelo de oferta y de demanda microeconómica, de un bien y de un sector. Pero después, en macroeconomía, lo vamos a ver de otra forma. Entonces, hay que tener básicamente un poco de cuidado y de prestar especial atención a las formas de los gráficos. Esa es más o menos la idea básica de arrancar a estudiar economía. Un segundo. Entonces, volviendo al programa. El programa básicamente está compuesto por 7 unidades. En la primera unidad vamos a ver una introducción a la economía y al funcionamiento de la economía. En la unidad 2 vamos a ver lo que es microeconomía, que esto tiene que ver con oferta, demanda y los mercados, y las elasticidades, etcétera, etcétera. La unidad 3 vamos a ver qué es la contabilidad nacional, cómo se mide el funcionamiento de una economía. Y en la unidad 4 vamos a empezar a meternos de lleno en lo que es la macroeconomía. Ya no el estudio de los individuos aislados, sino vamos a estar estudiando el comportamiento de la economía como un todo. Ahí vamos a analizar el rol del sector público, del Estado, y el rol del sector externo. Y después, en la unidad 5, nos vamos a meter en un modelo, que es el modelo de oferta y de demanda agregada. Que el modelo de oferta y demanda agregada permite analizar cómo funciona una economía. O si hay alguna variación, alguna modificación en alguno de los componentes, qué impactos puede llegar a tener. La unidad 6 vamos a ver el rol del dinero y cuál es la función del dinero en la economía actual y cómo el gobierno puede, a través de modificar ciertos componentes
de monetarios, cómo puede afectar el equilibrio general. Y en la unidad 7 vamos a estar estudiando un modelo de maximización de beneficios en distintas estructuras de mercado. Ahí vamos a ver cómo vamos a estar estudiando las estructuras de mercado de competencia perfecta o de competencia imperfecta. Eso es la última unidad. Eso más o menos es lo que vamos a estar encarando en estos encuentros. ¿Ya vieron? ¿Alguien ya vio economía alguna vez? No, yo no, para nada. Buenísimo. Buenísimo. Eso, es todo un desafío arrancar el estudio de una asignatura nueva, es todo un desafío, digamos, porque es eso, digamos, todo un lenguaje nuevo, toda una significación nueva, todo es bastante complejo y se va a hacer, y es un poco más complejo por este medio. Pero bueno, vamos a tratar de ver lo más posible. ¿Qué es la economía? La economía, básicamente, la principal definición de economía tiene que ver con una definición clásica que dice que la economía es la ciencia que estudia cómo se resuelven las necesidades humanas. O sea, la definición clásica de economía tiene que ver con que es una ciencia que estudia la satisfacción de necesidades humanas. ¿Cómo satisfacemos los humanos nuestras necesidades? Y a su vez, la ciencia que estas necesidades humanas se van a satisfacer a partir del uso de recursos que tienen una particularidad, dos particularidades. Estos recursos son, un segundo. Estos recursos, decía, me golpea la puerta y si no me remolesta. Estos recursos plantea la economía que son escasos y que tienen fines múltiples. Entonces, esa es la definición de economía con la que nos vamos a estar manejando. Suponemos que es una ciencia que estudia cómo satisfacemos las necesidades humanas a partir del uso de recursos que son escasos y que a su vez tienen fines múltiples. ¿Qué significa que tengan fines múltiples? Que se pueden usar, que tienen usos alternativos. Entonces tenemos que decidir qué destinos se le dan a esos recursos. Por ejemplo, la madera se puede usar para vivienda, para embarcaciones, para muebles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, o dejarla como bosque. Para eso, digo, o dejarla como bosque, o se puede talar el bosque y se puede usar para vivienda, o se puede usar para muebles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se decide qué destino se le da a la madera? Básicamente, la perspectiva que vamos a estar viendo es que el mercado es el principal asignador de recursos.
¿Se entiende hasta acá? La idea esta de que hay recursos que tienen fines múltiples. Sí, va bien. ¿Sí? Podemos pensar en cualquier Perfecto. ejemplo. Podemos pensar en cualquier ejemplo. El destino de la pampa húmeda. ¿Cómo decidimos qué hacer con la pampa húmeda? Básicamente, la forma que tenemos de resolver el destino de la pampa húmeda es a través del mercado. No es el Estado que dice, bueno, esta parte tiene que ser para producción de maderas, esta tiene que ser para producción de pastizales, esta para producción de soja, esta para trigo, esta para animales, vacas, cerdos, ovejas, lo que sea, sino que es el mercado, a través de la cotización de los granos internacional, que si el precio de la soja sube mucho, como sucedió en la década del 2000, si el precio de la soja sube mucho, la mayoría de los productores van a tomar ese dato y van a empezar a producir soja, como sucedió. Esto no siempre fue así, esto es una novedad del capitalismo, del sistema actual, en el cual estamos viviendo, porque antes existían otras formas de asignar los recursos. Hoy el principal asignador de recursos es el mercado. Vamos a estar haciendo en esta materia como el contrapunto entre el mercado como asignador de recursos y el Estado como asignador de recursos. ¿Sí? Vamos a estar viendo siempre el rol ese de que el Estado o el mercado pueden estar resolviendo los destinos de cómo satisfacer las necesidades. Que es una discusión que está bastante presente en medios, etc. ¿Leen algún diario? ¿Ven noticieros? ¿Algo de eso? Por lo general. Sí, bueno. Como todos, creo, ¿no? Algo. Sí, profe. Sí, algunos. Una hora al día, una cosa así. No tanto. Sí, no, pregunto para saber básicamente eso, si Claro, sin fanatismo. obviamente es que es muy difícil ser fanático de eso. Sí, por ahí si me Bueno, das una serie me engancho un rato más, pero... Yo por cuestiones de formación o de deformación suelo estar bastante informado, pero bueno, no soy de los que pretenden que ustedes estén leyendo el diario o que lean el diario todos los días. Eso, con que tengan una noción básica como para poder discutir, ahí lees, Sebastián, para poder discutir un poco de algunas cuestiones de actualidad, es tan buena también que ustedes las traigan, digo, si escucharon alguna noticia o escucharon algún debate o lo que sea, está bueno para poder charlarlo en este lugar. Obviamente que yo no tengo respuestas, sino que de última las vamos a tratar de ir construyendo entre todos. Es muy común, digamos, que a los economistas nos pregunten o nos digan y esperen de nosotros respuestas. Yo por lo general no soy de dar respuestas porque no las tengo. Y por lo que les decía antes, por lo general, esto, digamos, para poder dar una respuesta de qué va a pasar con el dólar, uno tiene que hacer una modelización, tiene que ir introduciendo supuestos,
Y entonces yo voy a tener una respuesta según mi óptica y otro economista va a tener otra respuesta según su óptica. Y a su vez está muy atravesada la economía por la ideología. Entonces, si hay alguien que es más pro mercado, va a tener una respuesta, y si hay alguien que es más pro estatista, pro Estado, va a tener otra respuesta. Que eso es lo que vemos la mayoría del tiempo en los debates en la televisión. Digo, Milei, Spert y esos personajes mediáticos, no estoy descalificando con lo de personaje, no es peyorativo. Esas figuras mediáticas están trayendo muy a discusión actualmente esto, ¿no? El rol del Estado y el rol del mercado como asignadores de recursos. En ese sentido lo planteaba. Y preguntaba antes lo de si veían tele, o si leen diarios, o si se informan por Twitter, whatever. En ese sentido digo eso, también este espacio de los encuentros sincrónicos pueden estar buenos si ustedes escucharon un debate, o vieron algo, o leyeron algo, y lo quieren charlar y compartir entre todos. ¿Sí? Eso está totalmente abierto, este espacio. Entonces, volviendo. Sí, se va. No, te iba a preguntar, a aprovechar para romper el hielo sobre el canal de Suez, ¿cómo crees que va a influir en toda la economía? Porque salen noticias todos los días de que el petróleo se va a disparar, al otro día que va a bajar, al otro día que van a faltar recursos en todo el mundo, al otro día se está normalizando. Más allá de cómo impacte o cómo no va a impactar, lo que está bueno de eso, o mismo de poder en otro plano pensarlo desde la aparición de la cepa del COVID, a mí me llama la atención cómo algo que suponíamos tan estable es tan endeble, en definitiva. No sé si me explico. ¿A qué te referís? ¿Al canal? No, a la economía, al modo actual y al funcionamiento actual de la economía. Ah, sí, sí. Que hasta hace 2 años no teníamos dudas de que era un sistema que funcionaba, y cómo puede ser tan vulnerable a una zoonosis, y vulnerable también, y en este sentido, en lo que vos estás planteando, cuán vulnerable puede ser o no a que haya un accidente en un canal. Porque supuestamente accidentes hay todo el tiempo, digamos, pero ahora es como pasó eso, y es como catastrófico. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, a ver. Las noticias de Google, la mitad me aparecían todas hablando sobre el tema y, a ver, para mí es un barco que se quedó allá y nada más. Claro. Está bien, tendría un montón de mercancía encima y todo, pero ¿cuánto tardaron en sacarlo? ¿5 días? ¿4 días? No 4 o sé. 5 días. Sí, ¿y qué? Tanta repercusión en el mundo, aparte, cerca del 30% de la mercancía naval circulaba por ahí, y que se atrase 5 días. Tan desastroso puede ser. Eso, digamos, a mí lo que me da para pensar más es cuán vulnerables estamos actualmente.
me da esa sensación de qué vulnerables que estamos. Y que las lógicas sigan siempre, o sea, eso, yo vengo de de estudios más críticos de la economía. Yo vengo de estudios más críticos. Entonces, eso, digamos, o sea, a mí lo que me lleva a pensar es cómo este sistema nos está generando una sensación de seguridad, de que esto está bueno, de que cuando es tan vulnerable. Yo vengo más del palo últimamente más de los estudios de la ecología. Por lo general en economía, y supongo que ustedes también en la carrera de ustedes, es como que la cuestión de la naturaleza nunca se termina de abordar. En economía no lo analizamos, no lo estudiamos, no lo incorporamos al estudio más complejo de los ecosistemas, sino que, como les decía antes, los vemos a la naturaleza como un objeto inanimado, sin vida, que está susceptible de ser apropiado y de enajenarse, de poder comprarse y venderse, la naturaleza, para satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Esa es la perspectiva que tenemos nosotros como economistas en la formación de la naturaleza. O sea, la vemos como un objeto asequible, digamos, que se puede tomar, como un objeto externo al funcionamiento del sistema económico. Vemos el sistema económico por un lado y la naturaleza como algo externo, en el sentido de que no analizamos las interacciones entre el sistema económico y el sistema natural. En los últimos años yo me vengo formando más dentro de la perspectiva de lo que se denomina economía ecológica. Entonces, es como que desde ese punto de vista soy más crítico al funcionamiento del sistema económico actual. ¿Me explico o estoy haciéndole mucho quilombo? Se entiende, profesor, claro. ¿Sí? Entonces, eso, como que no estudiamos cómo el sistema económico afecta al sistema natural y cómo el sistema natural afecta al sistema económico. Lo vemos como dos cosas aisladas, o que, mejor dicho, que el funcionamiento del sistema económico no tiene impacto en el sistema natural. Ustedes creo que tienen más o menos la misma perspectiva en la carrera. Sí, puede ser por fuente de energía, donde vemos todas energías renovables, como afectar de menor manera el medio ambiente. O sea, vamos también enfocando un poco, yo creo que todas las carreras en sí están enfocando un poco más a lo ecológico, porque, bueno, el cambio climático se ve todos los días. O sea, ya es algo que no se puede negar. Bueno, Trump te lo niega. Claro, bueno, sí. Sí, obvio, o sea, cada uno puede decir lo que quiere, digamos, pero en esos casos, obviamente, Trump debe tener un montón de seguidores que deben pensar igual que él, pero lo bueno es que hay cada vez menos personas neutrales, de que no toman decisión, no toman una postura sobre esas cosas, y yo creo que hoy por hoy cada vez hay más gente que recicla, cada vez más gente que aunque sea le llama la atención el cambio climático, que eso obviamente no es un cambio rápido, o sea, estaría bueno que sea mucho más rápido, pero bueno, es puntapié inicial para todo lo que posiblemente se pueda llegar a venir adelante. Buenísimo, Juan.
el punto, digo, lo que yo planteo en ese sentido, a ver, está buenísimo el reciclado y todas las pautas que uno puede llegar a tener como individuo en su hogar, pero para mí hay una cuestión de que no se suele, no siempre se suele relacionar estas cuestiones ambientales como parte de, o como producto, o como emergente del funcionamiento del sistema económico actual, de producción, de distribución, de circulación y de consumo, digo, de producción y de consumo principalmente, de cómo se produce hoy y cómo se consume, y qué se consume hoy. Para mí es imposible despegar esas dos, desunir, despegar esa idea de que por un lado está el sistema económico y por otro lado está el sistema natural. Para mí, los cambios actuales, por ejemplo, el cambio climático, está ligado a la forma de producción y de consumo. Para Trump dice que no hay una relación entre esas dos cosas. Yo le digo Trump por Maduro y eso, me gusta el chiste de decirle Trump. Donald Trump no asocia el cambio climático al modo de producción actual, y de esa forma lo piensa más como una cuestión de eras, de que hay eras de glaciación y hay eras de glaciación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el eje está bueno en hacer acciones individuales, pero también está bueno pensarlo o repensarnos como consumidores, qué consumimos, qué no consumimos, etcétera, y también cuestionar un poco el sistema, el modo de producción actual. Digo, el uso del agua. El principal uso del agua no es en los hogares domésticos, sino que es en la industria y en el sector primario. ¿Vieron ahí cuando ven recursos naturales, recursos renovables? No me acuerdo cómo dijiste, Juan, la materia esa. ¿Ven huella hídrica? ¿O huella de carbono? En fuente de energía no vemos represas hidroeléctricas, cosas así. O sea, no por ahí un estudio tan avanzado, tan dentro de la materia, sino que más cómo producir energía mediante distintos recursos renovables. Más va por ese lado de la... Buenísimo. ¿Y estudian ríos de llanura? No, eso no. No, funcionamiento de la represa, no. Es más Claro. una cuestión tecnológica. Claro, pero es que porque por lo general se ve como ríos de montaña o con diques, pero no hay muchos, o sea, no solemos enfocarnos al caso de la pampa húmeda, que tenemos ríos de llanura. Claro, bueno, en el caso del agua no, pero por ejemplo, los paneles solares sí, en el norte, ejemplos Bien. del norte, de toda la zona de Chaco, donde hay mucha radiación solar. Eso sí, recuerdo de que se hablaba bastante de acá, obviamente dando ejemplos de todo lo que es África, en la parte desértica, pero bueno, también unos ejemplos de acá, como sistema de calefacción y esas cosas acá del norte, cómo se utiliza. Buenísimo. Claro, eso. Digo, de alguna forma lo vamos introduciendo a la cuestión ambiental, pero bueno, para mí sigue faltando un montón. Entonces, volviendo a la pregunta antes de Sebastián, relacionándolo con esto, es como eso, digamos, o sea, para mí, esta cuestión del canal de Suez es como un emergente del sistema económico actual y de lo endeble que es el sistema económico actual. La mayoría del comercio internacional, por ejemplo, de lo que vos planteabas antes, Seba, está
más de la mitad del comercio internacional es comercio intrasectorial. O sea, en verdad no es de bienes y servicios finales, sino que es de bienes y servicios que forman parte de una cadena de valor. Esta idea de, o sea, en definitiva, el comercio internacional no se explica tanto por el comercio de bienes y servicios finales, sino como parte de, no me sale la palabra, de insumos para otros procesos industriales. Sí, lo entiendo, perfecto. Claro, materias primas para otras industrias. Materias primas o bienes ya bienes industrializados que una empresa exporta a otro país, una subsidiaria exporta a otro país para que se ensamble en ese país. Claro. Autopartes. Claro. Entonces, más de la mitad del comercio internacional se explica por ejemplo, voy a tirar vato cualquiera. Se produce el hierro en un lado o el vidrio en un lado, se lleva a otro país para que se hagan las ópticas, para que después se vuelva a otro país, para que se ensamble el auto, la carrocería, y después se manda a otro país para que en ese otro país se le haga el motor. Vato cualquiera, pero digo como para tener una idea de esto, de cómo se van moviendo, que el comercio internacional, más que de bienes y servicios finales, se trata o se explica por la necesidad de las empresas de producir en distintas partes del mundo. Esa sería la idea. ¿Muy en chino lo dije? No, se entiende. Porque como no les veo la cara, es como que todo el tiempo les voy a estar preguntando, che, ¿se entiende? Che, muy en chino. Porque, bueno, estas formas de encuentro son distintas a como estamos acostumbrados. O como estoy acostumbrado. Entonces, para mí no sé si me expliqué más o menos, Seba, en la respuesta. Te la complejicé más, di un montón de vueltas, no sé si era lo que vos estabas esperando escuchar, pero para mí es parte de un todo, esta cuestión del canal de Suez, de que la sensación que me deja es como de qué vulnerables somos ante alguna cuestión externa, y como si fuesen todas las pelotitas que tenés en el aire, y que si se te cae una, se te va el número al piso, y como que la sensación que me transmite es esa. Es como qué endebles que estamos, qué vulnerables que estamos como sociedades ante cualquier emergente o catástrofe natural, o accidente, o una zoonosis. Bueno, sí, se entendió, lo entendí. Y sí, estoy de acuerdo, pues también de un lado, de alguna manera lo veo como, a ver, una maquinaria muy compleja. Ante la más mínima falla, colapsa por completo. Mientras más complejo sea el sistema, es más fácil ante una falla que se venga abajo. Claro. Sí, pero esto también, bueno, eso, pero es parte de este sistema económico en el cual estamos inmersos, que es muy complejo. La globalización y la transnacionalización nos generó también estas vulnerabilidades. No digo que nada, o sea, no digo que por esto se va a acabar el capitalismo, a lo más mínimo. Al contrario, creo que son cosas de las que se supone que el capitalismo va a tomar nota y va a salir más fortalecido eventualmente. O no sabemos. Bien, volviendo entonces. Les decía, entonces, la definición de la ciencia económica tiene que ver con esto. Hay muchos autores que lo definen como la ciencia de la escasez, que se trata de resolver las necesidades humanas a partir del uso de recursos escasos.
y con fines múltiples. Hay 3 preguntas que el sistema económico debe responder, que son ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para quién? El qué, el cómo y el para quién. Cuando arranquen a leer economía, van a ver que esas son 3 preguntas básicas que el sistema económico tiene que responder. ¿Qué producir? ¿Qué vamos a producir? ¿Cuáles son los satisfactores que se van a producir para resolver las necesidades? Satisfactores como esos, ¿no? Como bienes que satisfacen necesidades. La necesidad puede ser ingerir líquido. Bueno, yo puedo tomar agua mineral, puedo tomar agua de la canilla, puedo tomar agua Fiji, de esas chetas, o puedo tomar mate o puedo tomar gaseosa. ¿Sí? Hay una necesidad que es la sed y que uno lo puede resolver de distintas maneras. Entonces, esos serían los satisfactores. A través de qué bienes y servicios satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo se decide qué bienes se van a producir? Básicamente, en la economía actual, la respuesta la da el mercado a través del sistema de precios. Lo que les decía antes. El sistema de precios es el que va a proveer información para la toma de decisiones. Entonces, el qué producir tiene que ver con qué bienes y servicios se van a producir. Esto que les decía antes, el ejemplo de el bosque. Si hay una necesidad muy alta en la sociedad de viviendas, lo lógico sería que haya una demanda muy fuerte de madera para la producción de viviendas. Entonces, si hay un aumento de la demanda, se supone que eso va a influir en el precio. Si todos vamos a demandar al mismo tiempo, se supone que va a haber un aumento de precios. De precios de madera para el uso de viviendas le va a indicar a los aserraderos que en vez de destinar la madera a la producción de muebles, es más rentable destinarlo a la producción de tablones para vivienda. Entonces, de esa manera, el sistema de precios va a transmitir, va a funcionar como transmisor de información para la toma de decisiones. Entonces, de esa manera, los aserraderos van a destinar el bosque para vivienda. Entonces, el mercado es el que asigna los recursos a través del sistema de precios. ¿Me expliqué? ¿O lo repito? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, en el sistema actual, el sistema de precios es el principal transmisor de información para la toma de decisiones y el mercado es el principal asignador de recursos. Lo que habíamos dicho antes. Entonces, ¿qué producir tiene que ver con qué bienes y servicios y qué satisfactores se van a producir para satisfacer las necesidades? El cómo, el cómo producirlos tiene que ver con la proporción, tiene que ver con qué factores de la producción se van a utilizar para producir esos bienes. El cómo tiene que ver con qué proporción o qué uso o qué cantidad de factores de producción se van a usar, se van a combinar para producir esos bienes. Los factores de la producción son tierra, los clásicos, tierra, trabajo y capital. Hay algunos autores que también introducen el factor empresario.
pero los clásicos son tierra, trabajo y capital. Entonces, por ejemplo, el bosque se lo puede talar, como hacía un montón de años, con muchos hacheros, el bosque del Chaco, digamos, se deforestó básicamente así, con hacheros, mucha mano de obra, con poco capital, un hacha cada uno, poco capital. Actualmente, las tecnologías actuales hacen que sea más barato el uso. Entonces, en ese momento, se decía que esa producción era trabajo intensiva. ¿Por qué? En el Chaco del siglo XX se usaban básicamente muchos trabajadores y poco capital. Entonces era una producción trabajo intensiva, mano de obra intensiva. En la actualidad, por lo general, se usan otro tipo de... Hay una presencia más grande de capital, de maquinarias y pocos trabajadores. Entonces hoy es más capital intensivo el tipo de producción. Entonces, el cómo producir tiene que ver básicamente con la combinación de factores de producción. Cómo se combinan los factores de producción. Puede ser más trabajo intensivo o puede ser más capital intensivo. Por participar en el proceso de producción, al trabajo se lo remunera con un salario. Y por participar del proceso productivo, al capital se lo remunera con un interés. Al propietario de la tierra, por hacer uso de la tierra en el proceso productivo, se le paga una renta y el empresario obtiene beneficios. Eso yo después se los envío todo. Y en el videito que les voy a subir, les subo todo esto. Entonces, a través de participar del proceso productivo, cada factor de producción va a obtener una remuneración. Entonces, y esto responde a la tercera pregunta. ¿Cómo se combinan estos factores de producción? Va a responder a la tercera pregunta, que es ¿para quién se producen esos bienes? Si hay una mayor presencia de trabajadores participando en el proceso de producción, los bienes que se van a producir son bienes salario, son bienes que van a estar destinados al sector de los trabajadores. Si en cambio hay una producción que es más capital intensiva, la mayor remuneración la van a tener los propietarios de capital, que van a terminar consumiendo bienes distintos a los bienes que consume el trabajador. Ahí sí les hice bardo. Ahí sí se complicó, ¿no? Sí, ¿a qué te referís específicamente en los consumos de cada uno? Y que tenemos consumos diferenciados. No todas las clases sociales consumimos los mismos bienes. Si bien en los últimos años hubo una democratización en el acceso y el consumo de bienes, todos consumimos más o menos el mismo celular o más o menos las mismas zapatillas, yo como trabajador asalariado no puedo comprarme un celular de 130 lux, de más de 100.000 pesos, o unas zapatillas caras, o ropa cara. Tenemos acceso a distintos bienes. Ah, perfecto. Entonces, eso es el para quién producir. Si hay una economía que tiene más, no sé, la economía india o la economía china es más fácil de analizarla que la economía argentina, que tiene un componente más grueso de clase media, pero China o India van a producir bienes más para la clase trabajadora, para el consumo interno,
no para la exportación. Para el consumo interno van a producir bienes que consuma su población, que es una población, por lo general, empobrecida. Más del 50%, bueno, Argentina tiene hoy más del 45% de pobreza, pero bueno, en este caso sería lo mismo, digamos, o sea, pensarlo en ese sentido, digamos, o sea, si Argentina tiene más del 40% de pobreza y no vamos a producir remeras de 5.000 pesos, sino que vamos a producir remeras para la salada. ¿Me explico en esa simplificación absurda, burda Perfecto. y pedorra? Sí, perfecto. ¿Sí? O carne, no vamos a consumir con el 42% de pobreza, no vamos a estar pensando en hacer carne de cortes premium, sino falda. O bienes populares, mal llamados populares. En ese sentido, sería la respuesta del para quién producir. Entonces tenemos las 3 preguntas básicas que tiene que responder todo sistema económico son qué, cómo y para quién producir. ¿Qué producir? Es qué bienes y servicios se van a proveer, cómo tiene que ver con cómo se van a combinar los factores de la producción, y para quién es quiénes van a poder consumir esos bienes que se produjo en ese sistema económico. Ese sería el qué, cómo y para quién. Actualmente se resuelve principalmente a partir del mercado. Si bien todos los estados tienen cierta injerencia, el principal asignador de recursos en la economía actual es el mercado. Bien. ¿Más o menos están hasta acá? Sí, venimos bien. Sí, se entiende. Joya. Bueno, eso. De todo esto no habían visto nunca nada. No, para nada. No, nada. No, por lo menos no. Sí, es que es re loco eso, cómo las distintas asignaturas funcionan como compartimentos estancos, porque supuestamente ustedes como ingenieros industriales, todas estas cuestiones más o menos las tendrían que tener discutidas de alguna u otra manera. Ustedes hacen o ven. Ustedes no hacen análisis socioeconómico. No. No tienen esa materia. Bueno, sí lo que ustedes ven en alguna materia es costo de oportunidad. ¿No? Sí, eso sí. Eso sí lo vieron. No me acuerdo en qué materia lo ven, pero me acuerdo que alguien me dijo alguna vez que lo veían. ¿Qué era el costo de oportunidad? Es el costo que vos al no hacer al no cerrar un negocio, perdiste la oportunidad de hacer una ganancia con eso. Buenísimo. Todos más o menos ¿se acuerdan de ese concepto? Sí. Sí. Joya. Bueno, eso es como un concepto básico para nosotros los economistas. El análisis de costo de oportunidad. Que sería como el análisis de el costo de la alternativa que se deja de lado. Si ustedes, en vez de estar ahora estas 3 horas
en este Zoom estarían trabajando el costo de oportunidad de estar estas 3 horas en este Zoom, además de aguantarme a mí, es la plata que dejarían de producir por estar en un trabajo. Más allá del costo de conectarse a internet, etcétera, etcétera, es la alternativa que ustedes dejan de lado para poder hacer otra cosa. Ese es como que un concepto muy básico, muy fundante, muy base del pensamiento económico actual. El costo de oportunidad. Eso lo vamos a ver con un modelito. Yo acá no tengo para mostrarles, porque la compu anda para atrás. No les puedo compartir pantalla. Tengo que llevar a arreglarla esta semana sí o sí. Pasa que no tenía plata para llevar a arreglarla. Vamos a ver un modelo que se llama frontera de posibilidades de producción. Yo eso después se los voy a mandar bien en el video para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver un modelito que es la frontera de posibilidades de producción, que básicamente lo que hace es eso, digamos, es plantear el funcionamiento de la economía a partir de un modelo muy sencillo de 2 dimensiones que muestra como que es un modelo de escasez, digamos, muestra este concepto de escasez, muestra la idea del costo de oportunidad y la ley de rendimientos marginales decrecientes, otro concepto básico. Yo eso después se los voy a mandar en el videíto y espero poder compartirles la pantalla. Ese es el primer modelo que vamos a estudiar, y después el otro modelo es el modelo de oferta y de demanda básicos. Que el garrón es ese, es que no puedo... todos estos modelos es como que son muy gráficos, y al no tener las herramientas para poder ir mostrándoles los gráficos, ir hablándoles en el aire es demasiada abstracción. Así que hasta que yo no les pueda mandar ese videito, no vamos a poder seguir avanzando. A ver, aguántame un segundo. Las curvas de demanda y curvas de oferta tampoco las vieron nunca, ¿no? No, tampoco. Sí, en el colegio. Uno solo. Bueno, se los empiezo a plantear de forma más o menos coloquial. A ver, eso. El encuentro de hoy va a ser re cortito. Ya en un ratito porque no puedo seguir avanzando sin los gráficos. Y lo que les digo, tengo la compu muy para atrás y no les puedo ir compartiendo los gráficos. Y tampoco es la idea en este encuentro introducir esos conceptos, sino que la idea es poder después de eso, mandarles videos para que ustedes puedan verlos con detenimiento y con la bibliografía, como para que ustedes puedan ir teniendo dudas y desarrollar en este encuentro, en los encuentros sincrónicos, dudas, etc. O charlas, más que nada, y no desarrollo teórico, más que nada por si algún compañero o compañera se pierde de estos espacios. También lo vamos a hacer, vamos a dar cosas teóricas en este lugar, pero más que nada el desarrollo de las cuestiones teóricas va a ser a partir de los videos. Voy a introducirles más o menos la idea general en forma coloquial de la idea de las curvas de demanda y las curvas de oferta, y cómo más o menos eso se supone que
que funciona y se encuentra un equilibrio. Básicamente, pero ya les digo, esto después yo se los voy a desarrollar en el video, así que voy a repetir más o menos lo mismo, nada más que con una explicación de gráfica. Más o menos, la idea es del modelo de oferta y demanda agregada, de oferta y demanda, lo que hace es plantear de manera muy simplificada, de una manera muy simple, cómo los consumidores se comportan a la hora de demandar bienes. En ese sentido, lo que les decía antes, es un modelo, y como todo modelo, tiene muchos supuestos simplificadores, y básicamente se supone que el consumidor actúa de forma racional. Y la demanda de un bien o de un servicio va a estar principalmente relacionando dos variables que son las cantidades y los precios. Entonces, si uno relaciona variables de cantidad y precio a la hora de demandar, lo que nos vamos a encontrar con el modelo de demanda es que lo que analiza es cómo varían las cantidades que se demandan, que se desean consumir, a medida que varía el precio. ¿Cómo varían las cantidades que se van a demandar de un bien a medida de que varía el precio de ese bien? Esa es la idea básica del modelo de demanda. Relaciona precios y cantidades a partir del consumidor. Entonces, lo que analiza es, por ejemplo, no sé, ante una necesidad, si uno fue a hacer un ejercicio, terminó de hacer una actividad física, se supone que vamos a tener mucha sed. Entonces, lo que estudia el comportamiento del modelo este de demanda es cuál es el precio, o sea, mejor dicho, cuánto estaría dispuesto a pagar un consumidor en una situación determinada para consumir un bien. Lo que analiza es la disposición a pagar. Entonces, si yo terminé recién de hacer actividad física, voy a tener mucha sed y por una botella de agua voy a estar dispuesto a pagar, no sé, un precio determinado. A medida que voy satisfaciendo esa necesidad, va a ir disminuyendo la disposición a pagar que voy a tener de ese bien. Porque en una situación de mucha sed, voy a estar dispuesto a pagar mucho por una botella de agua. Si me tomo esa botella de agua, ya voy saciando mi sed y voy a estar dispuesto a pagar una cantidad menor. Por una tercera botella, si ya me tomé 2, voy a estar dispuesto a pagar mucho menos precio. ¿Sí? Entonces, analiza cómo varían las cantidades que se demandan a medida que varía el precio del bien. Esa sería la idea básica. Y en ese sentido, se dice que hay una relación negativa entre los precios y las cantidades. A medida que aumenta el precio de un bien, voy a estar dispuesto a consumir menos bienes. O al revés, a medida que disminuye el precio de un bien, voy a estar dispuesto a comprar más bienes. ¿Me explico o es chino? Sí, está bien. Se entiende bárbaro, profe. Entonces, Sí, sí, se entiende. la demanda, lo que analiza, lo que se dice es que hay una relación negativa entre precios y cantidades. Eso. A medida que aumenta el precio de un bien, voy a estar dispuesto a comprar menos. Y a medida que aumenta el precio del bien, voy a estar dispuesto... ¿Qué dije? Ya me colgué. A medida que aumenta el precio del bien, voy a estar dispuesto a consumir menos, y a medida que disminuye el precio del bien, voy a estar dispuesto a consumir una mayor cantidad. Esa sería la idea básica del modelo de demanda.
mientras que el modelo de oferta lo que analiza es el comportamiento de los productores. El modelo de oferta analiza a los productores. Y lo que analiza es la disposición a producir de un bien determinado a medida que aumenta el precio. O sea, lo que analiza es cómo varía la cantidad que están dispuestos a producir los productores a medida que varía el precio del bien. Lo que analiza la oferta es cómo varía la cantidad que están dispuestos a producir los productores a medida que aumenta el precio del bien. Y en ese sentido, lo que se dice es que hay una relación positiva entre precios y cantidades. A medida que aumenta el precio del bien, los productores van a estar dispuestos a producir una mayor cantidad de ese bien. A medida que aumenta el precio del bien, los productores van a estar dispuestos a producir una mayor cantidad de ese bien. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, van a poder contratar nuevos factores de producción, van a poder contratar más trabajadores, van a poder producir van a poder contratar nueva tecnología, van a poder alquilar un nuevo local, etcétera, 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 porque le aumentan los ingresos. Entonces, si aumentan el precio del bien, aumentaría los ingresos y ese productor estaría dispuesto a producir más porque puede contratar más factores de producción. Esa sería básicamente la idea. Si yo produzco empanadas en mi casa, ahora para zafar la cuarentena, y aumenta el precio de las empanadas, puedo pensar en ampliar la producción. Puedo pensar en comprar otro horno, o puedo pensar en comprar otro freezer para frizarlas, o puedo comprar al por mayor los insumos para que se abarate, o puedo incluso pensar en alquilar una casa y no tener el horno prendido en mi casa toda la tarde. ¿Sí? Esa sería la idea de la función de oferta, que a medida que aumenta el precio del bien, el productor va a estar dispuesto a producir una mayor cantidad porque de esa manera puede cubrir costos, otros costos. ¿Me expliqué con eso? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el modelo de oferta y de demanda, básico, bien así coloquial. Después, esto tiene unos gráficos de 2 dimensiones que juntan precios y cantidades básicos, y a partir de la interacción, a partir de esta interacción entre la oferta y la demanda, dicen estos modelos, que se van a llegar a un punto de equilibrio a partir de la interacción de la oferta y la demanda, del libre juego de la oferta y la demanda, dice la teoría, se va a llegar a un punto de equilibrio en el cual tanto productores como consumidores están satisfechos, están contentos, están bien, y en ese punto de equilibrio que es único, ese punto de equilibrio es único en el mercado, tanto oferentes como consumidores están satisfechos, y en ese punto de equilibrio se dice que se limpia el mercado, digamos. En ese punto de equilibrio no hay ni excesos de oferta ni excesos de demanda. Tanto productores como consumidores llegan a demandar la cantidad que están dispuestos a pagar a un precio único. Y hay un único precio y cantidades de equilibrio que limpia el mercado. Que limpia el mercado significa eso, digamos, que el mercado está en equilibrio y que no hay nadie que no esté satisfecho. Eso después
yo ya con gráficos se los voy a explicar un poco mejor, se los voy a contar un poco mejor, pero la idea es esa, que a través del libre juego de la oferta y la demanda se llega a un punto de equilibrio en el cual se genera un precio y una cantidad de equilibrio y no hay ningún motivo, plantea la teoría, de que ese punto de equilibrio se modifique. En ese sentido, ¿ustedes vieron equilibrios estables e inestables? ¿Vieron en matemática equilibrios estables y equilibrios inestables? ¿No? No, yo por lo menos no me acuerdo. No, profe, yo tampoco. Bueno, básicamente la idea de los equilibrios estables e inestables es... Los equilibrios estables son equilibrios en los cuales si hay una modificación externa de ese equilibrio, el mismo modelo llega a un nuevo punto de equilibrio. El ejemplo gráfico de esto es una pelotita, una bolita adentro de un vaso. Si hay una bolita dentro de un vaso, yo la muevo, una copa, si yo la muevo, por más que la mueva, va a ser un péndulo, y va a volver al punto de equilibrio. En cambio, si pongo la pelotita al revés, la copa al revés y la pelotita arriba, si muevo la copa, la pelotita se cae y no llega a un punto de equilibrio. En ese sentido, los modelos económicos, por lo general, son modelos de equilibrios estables. Equilibrios estables en tanto que, ante cualquier perturbación, el mismo modelo va a llegar a un nuevo punto de equilibrio. Eso es como que está buenísimo de esta economía porque los modelos como que cierran todos. Son divinos, digamos, los modelos funcionan a la perfección, porque si hay una modificación externa en estos mercados, lo que suponen es que el mismo modelo va a llegar a un nuevo punto de equilibrio. Y va a estar siempre en puntos de equilibrio. No hay situaciones en las cuales, ante una modificación externa, no se llegue a un nuevo punto de equilibrio. Digo, no sé, esto que estaba planteando Sebastián antes. Los modelos estos, de oferta y demanda de este tipo, si hay una situación de desestabilización, como por ejemplo el problema del buque en el canal de Suez, el mismo modelo va a hacer que se llegue a un nuevo punto de equilibrio. No hay forma de que no se llegue a un nuevo punto de equilibrio. No sé, si hay faltantes de papeles higiénicos, como se dijo en algún momento, va a aumentar el precio del papel higiénico, va a haber gente que no esté dispuesta a pagar ese precio, va a haber un desplazamiento de la curva de oferta, va a haber un desplazamiento de la curva de demanda, pero se va a llegar a un nuevo punto de equilibrio. No hay forma de que estos modelos no lleguen a un punto de equilibrio nuevo. En ese sentido son estables. ¿Me expliqué ahí o hice mucho bardo? Sean sinceros. Pasó en un momento con el precio de, un ejemplo tonto, pero me parece más fresco, el precio del tomate, por ejemplo. Que hubo un tiempo que estaba carísimo y bueno, la gente empezó a dejar de comprar. Creo que va por ahí. Ahora el precio está mucho más accesible dentro de los precios que están actual, ¿no? ¿Y comiste manzana o pera en el verano? Sinceramente no. También la manzana y la pera se fueron a precios exorbitantes, digamos. O sea, y entonces la gente también dejó de consumir manzana y pera porque, bueno, la naranja también ahora está re cara. Todo está caro. Sí, es verdad, Todo está hoy caro, tomar bueno. mate es un privilegio, creo. Sí, tomar mate. ¿Eso dijiste, tomar mate?
Sí, el precio de la yerba. Sí, el precio de la yerba está carísimo. Eso, se fueron todos los precios muy caros, pero los productos estos estacionales, como vos decís, tienen variaciones a lo largo del tiempo, ya sea por estación, por época, pero también, pueden ser por periodos estacionales o también variaciones porque después, como vos decís, digamos, el precio del tomate, una vez que, o por una sequía o por una inundación, el precio de las verduras y la fruta y verdura aumenta mucho en una temporada, pero se supone que después vuelve más o menos al equilibrio. No estaría sucediendo mucho eso porque el precio de las manzanas todavía sigue estando caro. El otro ejemplo que decías vos, el precio de la yerba, no está tan atado a variaciones estacionales, sino que una vez que aumenta, después es muy difícil que vuelva a bajar, porque ya es como que ese aumento de precios es muy difícil que vuelva atrás. El precio de las frutas y de verduras es más errático, es más por temporadas. Pero son clarísimos los dos ejemplos que vos estás diciendo. Eso después lo vamos a ver con bienes sustitutos y bienes complementarios. Vamos a ver unas clasificaciones de bienes y los vamos también a estudiar a esas variaciones. Pero sí está buenísimo, Diana, como lo planteabas. Bueno, entonces, volviendo al modelo este de oferta y de demanda, los modelos estos de oferta y de demanda suponen siempre que a pesar de estas variaciones, se llegan a un nuevo punto de equilibrio. Como decía Diana recién, si aumenta el precio del tomate, va a haber gente que no está dispuesta a consumir a ese precio, que lo va a dejar de consumir, que va a empezar a consumir otros bienes, va a dejar de consumir tomate, y de esa forma hay ciertos consumidores que dejan de consumir ese bien, pero lo que suponen estos modelitos es que se va a llegar a un nuevo punto de equilibrio. A pesar de que haya gente que no consume esos bienes o que el mercado los deja fuera. Después gráficamente es más fácil de ver esto, pero se llegan a nuevos puntos de equilibrio. Y esos nuevos puntos de equilibrio, a ver, ¿cómo decirlo? Eso, como que la economía supone que estos mercados, como que supone que los mercados tienen funcionamientos perfectos. La economía supone que los mercados están siempre en equilibrios a pesar de las variaciones temporales. Y supone eso, digamos, o sea, que los mercados, si funcionan libremente, se van a autorregular, se van a regular por sí solos, y que no es necesaria la intervención del Estado para llegar a los puntos de equilibrio. Por el contrario, lo que plantean estos modelos es que el Estado, por lo general, con su intervención, perturba el funcionamiento de los mercados y hace que funcionen ineficientemente. O sea, lo que se supone, lo que plantean estos modelos, es que la acción del Estado genera resultados ineficientes y que la mayor eficiencia se va a obtener cuando el Estado no interviene y deja funcionar libremente al mercado, porque a través de la interacción de la oferta y la demanda se van a llegar siempre a puntos de equilibrio. Eso es como el ABC de la economía
dominante actual, de la perspectiva económica dominante actual, que es el neoclasicismo, que son los neoclásicos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta materia? Después vamos a estudiar, en algún momento, vamos a plantear las estructuras de mercado y vamos a ver que en la realidad no siempre funcionan de esta manera los mercados, sino que hay ciertos mercados que están concentrados, que es lo que se llama como competencia imperfecta, y ahí vamos a estudiar el caso del monopolio y el caso de los oligopolios. El monopolio sería cuando hay una única empresa que produce un bien o servicio, y el oligopolio sería cuando hay pocas empresas que producen ese bien y servicio, y entonces vamos a ver que en la realidad, en algunos mercados no se da esta asignación eficiente de recursos, porque la estructura económica, la estructura del mercado, está garantizada la producción de bienes y servicios por una única empresa o por pocas empresas, que tienen otras lógicas de funcionamiento. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, y vamos a estudiar esos casos que son más concretos y más presentes, y conocemos más casos de mercados que funcionan de esa manera, digamos, que funcionan con una única empresa o con pocas empresas que abastecen el mercado, que estos mercados de competencia perfecta, que son la base de estos modelos que estamos planteando. Esos son ejemplos que van a ser más prácticos y los tenemos más a mano, y vamos a poder pensar en esos ejemplos como para poder ver cómo funciona un poquito más en realidad la economía a partir de estos modelos de mercado, de estructuras de mercado. Che, gente, ¿les parece de cortar acá hoy que yo no puedo avanzar mucho sin... Por lo general, igual la primera clase siempre es introductoria, digamos, y es más corta. Pero se me complica mucho sin el herramental gráfico, poder seguir avanzando para no seguir haciéndoles más quilombo a ustedes. Después, el lunes que viene, nos vamos a organizar como para poder, no sé, a esta hora más o menos tener un recreo, y sí seguir hasta las 6 de la tarde. Pero hoy se me complica mucho sin pizarrón y sin hacerles gráficos y sin poder que ustedes puedan seguirme en el desarrollo. Está perfecto. Si no, No hay problema. vamos a avanzar en algo que no está del todo definido. Ok, no hay problema. No tiene perfecto. sentido. Eso, les voy a hacer un quilombo bárbaro, boludo. Está bien, está bien. Después, el lunes que viene, sí, hacemos el desarrollo entero hasta las 6 de la tarde. La clase es hasta las 6. ¿Todos pueden hasta las 6? ¿Hay alguien que se tenga que ir antes, que tienen superposición de clases? No, yo al menos no, profe. Puedo bien. Buenísimo, Suan. Bueno, eso. Igual por hoy ya me parece que ya una pequeña introducción a qué vamos a estar viendo y cómo vamos a estar viendo y cómo nos vamos a estar manejando es suficiente por clase introductoria. Después, bueno, eso, me comprometo a mandarles, a subirles un videito a YouTube, y voy a estar tratando de familiarizarme con el... ¿A todos les llegó la invitación al aula virtual? Sí, a mí me llegó. Sí, a mí también, profe, sí. Sí, tengo que ver cómo sumarlo a Joaquín. No sé si está Joaquín o ya te fuiste. Tengo que ver ahora cómo sumar a otro compañero. Y bueno, voy a tratar de ir amigándome un poco con
con el aula y subirles material. Cuando subo material, ¿a ustedes les llega automáticamente la notificación? Sí, llega. Realmente sí. A veces no, pero generalmente llega. Ah, bueno. Bueno. Eso, voy a tratar de ahora de amigarme un poquito porque con las otras materias no uso aula virtual. Nos comunicamos de otra forma porque son cursos más reducidos, no son cursos de 50 personas. Por lo general usamos más otras formas de comunicación, WhatsApp o whatever. Che, bueno, gente, muchísimas gracias, un gustazo. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente. Buenísimo. Ok, nos vemos. Muchas gracias a todos. Profe, Gracias, hasta luego. Lisa, sí. Una cosa, yo salgo a las 4 de trabajar, así que yo me conecto a esa hora, a las 4, ni bien salgo, me estoy conectando. vos me habías avisado por mail, ¿no? No creo que no. No, Ah, listo. la arribó, yo te avisé por mail. Ah, Luca. Luca me había avisado. Bueno, estoy en la misma. Sí, Sebastián, no hay ningún problema. ¿Qué están en pasantías? No, yo no estoy en pasantía, yo trabajo hasta las 4. No, yo lo mismo, trabajo. Buenísimo. Sí, Gerardo, no, yo también. no hay ningún problema. Yo salgo a las 3, así que 3:30 como mucho me conectaría. Pero bueno, voy a llegar tarde igual que Seba. Pero eso, ya les digo, la idea de este espacio es más que nada para charlar dudas o para repasar, hacer cosas así. No se van a perder nada en tanto que les suba los videos y puedan ustedes ver los videos. Eso justo te iba a preguntar, Gerardo, porque vas a subir videos, porque justo como pierdo la primera parte, eso está buenísimo. Sí, la idea es subir videos y que ustedes los puedan ver y este espacio sincrónico como para poder, eso, charlar, dudas, o sea, voy a volver a decir lo mismo, por ahí con otras palabras o con más para desarrollar, pero la idea es que lo vayamos, este espacio, construyendo y que no sea yo, voy a terminar hablando yo las 3 horas, pero digo, la idea es que sería eso, no volver a repetir lo mismo, sino más que nada para decirlo de otra forma. Y O una ejemplos, o eso, o más tirar ejemplos y charlarlo entre todos. Y última consulta, Gerardo. Sí. El material, porque yo me acuerdo que la hice una vez hace muchos años, después, bueno, había un libro que se usaba, eso... Y ahora voy a tratar de subírselo, porque no me llevo bien con la plataforma de la UNLU, del aula virtual, no me es fácil, voy a tratar de subirles ahora material. Ah, buenísimo. Ahora en este rato yo voy a tratar de seguir subiendo cosas. Bueno, buenísimo, Gerardo, muchas gracias. Nos vemos, Seba. Nos vemos, Gerardo, muchas gracias también. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos.